Y viendo un poco las noticias de Israel, lo que está pasando en Israel, y de repente viendo cómo mandatarios, como líderes de naciones, Biden y otros mandatarios se expresan acerca del conflicto que está habiendo en Israel, de repente te das cuenta cómo es tiempo de definiciones, no de tibiezas, ¿no? Y o estás con Israel o no estás con Israel, o estás contra, y como que el mundo se está definiendo, como que el mundo está tomando claramente sus posturas, y no es distinto con nosotros hoy en día. Nosotros no estamos en Israel, ¿verdad? Ni estamos yendo a la guerra, aunque hoy parece que varios se fueron como voluntarios de guerra, ¿no? Quizá algunos hoy fueron de voluntarios a la guerra, o es por el sol, ¿verdad? Que de este lado no se sientan. Es que ya hay más allá afuera que adentro, creo, por el calor. Pero bueno, es tiempo de definiciones. En algún tiempo, uno de los hombres inspirados por Dios, cuando recién se había reconstruido la ciudad y se habían reconstruido el templo y todo eso, decía: escojan a quién servir, pero mi casa y yo serviremos al Señor, ¿no? Mi casa y yo serviremos al Señor. Y es tiempo de definiciones. En estos días, movimientos feministas, tales como la liberación de la mujer, la palabra sumisión hace que algunas personas se lleguen hasta a enfurecer, ¿no? Se te ponen los pelos parados, se te ponen punks los pelos, y de repente dices: ¿cómo que sumisión? De hecho, los movimientos feministas de la izquierda progresista, cuando leen este texto que yo acabo de leer, acusan a Pablo y a sus ideas inclusive de retrógradas, como ideas retrógradas, ¿no? Y asumen por default que todos los hombres son malos. Asumen por defecto que todos los hombres, por naturaleza, hombres, hablando del sexo masculino, somos malos. Nuestra cultura, y esto no es algo que yo me esté inventando esta mañana, es evidente a través de todas las expresiones que vemos, no solamente en México, sino en el planeta entero, está transitando hacia un feminismo radical. Y los que creemos en la palabra de Dios, los que defendemos la inspiración divina de este libro que acabo de leer unos versos, la palabra de Dios, la Biblia, sabemos que las enseñanzas de Pablo provinieron de Dios y no del hombre. Así es que si tenemos problemas al leer esto o al recibir esto, con lo que dice la Biblia respecto de la mujer en la iglesia, por eso hice el énfasis al principio, que Pablo está hablando de cómo se debe comportar la mujer en la iglesia. Entonces nuestro problema no es con Pablo o no es con Pedro, que hoy vamos a leer un texto también similar que Pedro expresa, sino que es con Dios, que nos dejó su palabra. Vayan por un momento a 2 Timoteo. Es importante recordar esto como base para arrancar esto. 2 Timoteo capítulo 3, verso 16. Yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Y esto dice acerca de la palabra de Dios. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Hago un paréntesis. De Génesis, Apocalipsis. Toda la Biblia, aunque humanos usaban su pluma para escribir todo esto, muchos de ellos, aún sin saberlo, estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. La autoría de este libro se la atribuimos a Dios, no al hombre. Y dice también que es útil para enseñar, lo estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas, reprender, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17 tiene una finalidad, a fin de que el hombre de Dios, y aquí está hablando antropos, la palabra hombre se refiere a la humanidad entera, no es sexo, sino es hombres y mujeres, así, a fin de que el hombre de Dios, no cualquier hombre, sino ¿quién? El hombre de Dios, ¿ok? Sea perfecto, eso también se puede traducir como maduro, equipado para toda buena obra. Entonces, la esperanza es que al leer estos textos, al leer la palabra de Dios, nuestra mente se vaya conformando a la voluntad de Dios. Romanos
12:2, hoy leíamos con algunos más temprano. Que seamos renovados nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos se vayan renovando. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Entonces, para el creyente, si tú eres creyente, la norma de conducta es la Biblia. La norma de conducta y de fe. Entonces no solamente nos salva, nos da el mensaje de salvación, nos enseña el proyecto enorme de salvación desde Génesis hasta Apocalipsis, sino también la Biblia nos enseña a vivir en Cristo. Los que hemos puesto nuestra fe en Jesús, nuestros hogares son gobernados por Dios. Es decir, nuestras familias no son democráticas y no son teocráticas. Es Dios quien gobierna nuestras familias. Buscamos sabiduría en Dios y no sabiduría en el hombre. Buscamos la sabiduría de este libro que ha permanecido enseñando a la humanidad por siglos y por milenios, y que ha demostrado y sigue demostrando ser la palabra inerrante y autoritativa de Dios. Es la autoridad de Dios sobre el creyente, es la palabra de Dios, más que el pensamiento humano. Y Dios entonces estableció un orden para la familia. Vayan por allá, por favor, a 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Doy unos minutos, son textos que es importante que todos lean en sus propias Biblias. 1 Corintios capítulo 11, verso 3. ¿Ya están allá? Ok. Dice Pablo a la iglesia de Corintio: pero quiero que sepáis que Cristo, aquí empieza la cosa, que Cristo es la cabeza ¿de quién? Entonces el varón tiene una autoridad y se tiene que someter a esa autoridad. Hoy el mensaje y las instrucciones son para mujeres. La semana pasada hablamos a los hombres, pero instrucciones más precisas de cómo vivir este sacerdocio, este pastoreo, esta vida cristiana a los hombres. Si no estuviste aquí en la reunión que tuvimos de varones hace unos meses atrás, o en la de el Día del Padre, te recomiendo que busques el audio si no estuviste aquí y que por favor lo escuches, porque son instrucciones muy precisas que nos evitan irnos a extremos de los que no enseña la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy clara y muy definida en cuanto a qué significa que el hombre esté bajo autoridad. Es lo primero que tiene que ocurrir. Que el hombre entienda, el hombre sexo masculino entienda la autoridad de Dios sobre su vida. Y entonces sigue diciendo el verso 3: y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza ¿de quién? ¿Y Dios es la cabeza de quién? Ok, ¿creemos en un Dios trino o no? Sí, ¿no? Ok, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Quién de los tres es más importante? ¿Cuál? Son un solo Dios. ¿Cómo va a haber uno más importante que el otro? ¿Es alguno más destacado? No, el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre tienen los mismos atributos de la deidad: omnisciente, omnipresente, omnipotente, misericordioso, santo, lento para la ira, grande. O sea, los tres tienen los mismos atributos, pero hay un orden específico aún en la Trinidad. Hay una cabeza y es el Padre. Diferentes en roles y en funciones, pero con los mismos atributos cada uno de ellos. Entonces, ¿quién es mejor, el hombre o la mujer? Ninguno. Ambos están hechos a imagen y semejanza de Dios. La Biblia le llama a la mujer coheredera de la gracia. Co, junto, igual, coherederas de la gracia. Entonces en esto no hay distinción, pero hay un orden establecido en la creación de Dios. Y mira, me gusta decirlo así porque esto es un tema de orden. Es un tema de orden. Toda la creación tiene un orden.
Y si se altera ese orden, hay crisis, hay caos. Si se altera el orden establecido por Dios. Cuando el orden de Dios se ignora, nuestras familias sufren. Así es que vete preguntando, si tu familia está sufriendo, pregúntate cómo está el orden de Dios en tu familia. ¿Cómo está el orden de Dios? Se pueden esperar entonces malos resultados. El fruto es malo cuando se altera el orden de Dios. El fruto es amargo cuando se altera el orden de Dios. Si un hombre no se sujeta a Cristo, no va a amar a su esposa como es debido. Simplemente. Si la mujer no se somete a su esposo y usurpa su autoridad, el hogar va a sufrir, los hijos van a sufrir tarde que temprano. A veces temprano, a veces tarde. Pero el fruto llega. Dice la Escritura, no ignoren esto. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso cosechará. No, las leyes de la física y de la termodinámica dicen que a toda acción existe ¿qué? O sea, está en las leyes de la física, está en las leyes espirituales. Todo lo que hacemos tiene un resultado, tiene una consecuencia, ¿no? Ahora entonces, si hay una cabeza, hay un cuerpo, ¿no? Efesios nos dice que la cabeza de la iglesia es Cristo, ¿no? Entonces un cuerpo, una cabeza, es orden, es diseño, es orden, es diseño. Y a mí me gusta imaginarme esto, cuando hay conflicto de autoridad en un lugar, cuando dos quieren ser cabezas y es un solo cuerpo, entonces ¿qué tienes cuando hay un cuerpo con dos cabezas? ¿Lo han visto? Creo que yo veía esas figuras en las películas de Chabelo contra los no sé qué, y de repente salían unos monstruos bien chistosos que tenían dos cabezas, ¿no? Un cuerpo con dos cabezas es un monstruo. Es un monstruo, un cuerpo con dos cabezas. Un matrimonio con dos visiones distintas eventualmente va a colapsar. Y en el mejor de los casos va a ser disfuncional. Vayan por favor a Mateo 12:25. Aquí estaban atribuyendo las obras de Jesús a Satanás. O sea, no, oye, los milagros que tú haces pues son del diablo, ¿no? Entonces Jesús expresa algo que tiene un principio que es aplicable, porque habla de las casas, aplica para nuestras vidas. Dice Mateo 12:25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, o sea, él lo sabe, ¿no? ¿Qué dice? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma no permanecerá. Ay. Y tú dices, pero nosotros ya no, ya somos cristianos. Nosotros ya, prueba superada. Lamentablemente, las ideologías del mundo se han filtrado sutilmente en nuestras mentes. Vivimos en ocasiones en nuestros hogares cristianos, es mensaje para la iglesia, ¿no? Vivimos micromachismos que están distorsionados del plan y del diseño de Dios. Vivimos microfeminismos en las familias cristianas. Hombres y mujeres luchando con entender correctamente lo que significa autoridad bíblica. Tanto el hombre malentendiéndola como la mujer malentendiéndola. Y muchas de estas ideas que no provienen de la Escritura están instauradas en la mente de muchos cristianos. Y se nota cuando la anarquía brota de nuestros corazones. Cuando la falta de comprensión bíblica de autoridad, ¡fum!, brota de nuestros corazones.
Es cuestión entonces de orden y es cuestión de autoridad. No es cuestión de valor, escuchen esto bien, mujeres, ni es cuestión de incapacidad. Hay mujeres más capaces que los hombres, no nos queda duda. No es cuestión de valía, ni es cuestión de incapacidad, es cuestión de orden y de diseño establecido por Dios. En Cristo, dice 1 Corintios 11:11, se los leo rápido, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, de la costilla del varón, también el varón nace de la mujer, del vientre de la mujer. Pero todo procede de Dios. Entonces, ¿quién es mejor, el hombre o la mujer? No es cuestión de valor ni de capacidad. Es cuestión del orden establecido por Dios. La sujeción a la autoridad está por todas partes. Nada más que en el matrimonio nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Pero a ver, rebélate contra tu jefe en el trabajo. ¿Te despiden o no? El tema autoridad está por todos lados. Los ciudadanos a los gobernantes. El ejército aún se sujeta al poder ejecutivo en nuestro país, ¿o no? Los hijos a los padres, los alumnos a los maestros, ¿o no? O sea, si en las escuelas no hay esa autoridad, ¿qué pasa? Si en las escuelas no hubiese esa figura de autoridad, o en los gobiernos, o en el ejército, o donde sea que veas autoridad, no funcionara la autoridad. O sea, pásate el alto y que no te importe. O sea, tu opinión no va a valer de mucho. Es que yo no creo, y yo soy libre para pasarme el alto. Ok. La autoridad está por todas partes. Y nos gusta ejercer autoridad. ¿A quién no le gusta ejercer autoridad? Pero no nos gusta someternos a la autoridad. Está en nuestro corazón. Están muy serios, pero al menos yo les confieso que no es fácil someterte a autoridad, ¿no? Ahora quiero hacer un uso de palabras, un uso del lenguaje. Sumisión no es subyugación. Sumisión es conocer el orden establecido por Dios en el hogar, en la iglesia, y obedecerlo de buena gana. No como una maldición, sino como una bendición. Cuando un hombre, la cabeza, como lo acabamos de leer, se somete a Cristo, y una esposa se somete a su esposo, lo único que puede pasar ahí es que el carácter de Cristo, que se sujeta al Padre, Cristo se sujeta a su cabeza, que es el Padre, ¿o no? Y no lo hace de malas ni diciendo, oh, es que es un abuso, o como que no me gusta. Lo único que puede pasar cuando entramos en el orden de Dios es que el carácter de Cristo resalte en nuestras vidas. La sumisión es clave para tener familias e iglesias saludables. ¿Lo creen? Dice Efesios capítulo 5, verso 21. Si lo buscas en tu Biblia. Efesios 5, 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿No? Entonces el hombre sometiéndose a Dios, al Padre, a la cabeza, a Cristo. La mujer sometiéndose en ese orden establecido. ¿Por qué? Porque tememos a Dios. ¿Cómo se mira el temor de Dios en nuestras familias? En nuestros hogares. Es una pregunta, ¿no? En esta sección entonces que leí al principio del corrido, Pablo instruye a las mujeres que den evidencia en la iglesia local de la sumisión que tienen en dos maneras. La primera, en la forma de vestir. ¿Siguen aquí, mujeres? ¿No se han ido? Verso 9.
Asimismo que las mujeres se atavíen, es decir, que se vistan de ropa decorosa. ¿Cómo será eso? Con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Y entonces aquí Pablo está haciendo un contraste evidente entre la belleza artificial del mundo y la belleza interior de las personas, de la mujer, en específico de la mujer que teme a Dios, de la mujer que profesa temor a Dios. Y Pablo no está diciendo de ninguna manera que las mujeres no se arreglen. La mujer es femenina por naturaleza, ¿no? Pero está hablando que no se adornen de una manera excesiva. Se nota que en la iglesia de Éfeso y también en otras, porque da el mismo mensaje a la iglesia de Corinto, la moda un poco helénica, un poco romana, era sumamente extravagante. Los peinados y las joyas que usaban eran para tratar de llamar la atención de una manera inusual. O sea, era llamar la atención sí o sí. Y entonces Pablo y Pedro también, vayan a 1 Pedro por favor, expresan ambos que la verdadera belleza, escucha esto mujer, la verdadera belleza radica en un espíritu afable y apacible. Y estoy seguro que muchos hombres un poco cuerdos estarían de acuerdo en esto, que la verdadera belleza es un espíritu afable y apacible. Dice 1 Pedro capítulo 3, ¿llegaron allá? Verso 1, ahora es Pedro, no es Pablo, los dos inspirados por Dios. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganadas sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Entonces esa conducta casta y respetuosa, y lo he visto muchas veces, he visto ese testimonio de muchos hombres o mujeres ser alcanzados por el testimonio de otros. Más en esta sociedad que se colapsa, estaba viendo cómo se disparó la tasa de divorcios en nuestro país. Pospandemia, se disparó tremendamente, creció muchísimo. Entonces el mundo está sufriendo, las familias están sufriendo. No es divertido divorciarse, ¿no? Y el daño que se hace a los hijos y a las familias no es divertido, pero está sucediendo. Y entonces muchas mujeres y muchos hombres han sido alcanzados por el testimonio. Pues el matrimonio es súper difícil. ¿Y cómo le estás haciendo tú? ¿O quién salvó y quién rescató tu matrimonio? Y entonces cuando ven la manera en la que nos conducimos, el respeto, el servicio, el amor, el perdón encarnado en nuestras vidas, cuando la honra, el respeto y el amor son evidentes, entonces ¿qué van a decir nuestros hijos y los que no nos conocen? Háblame de tu Dios. Quiero saber de tu Dios. Dice el verso 2, si sigues allí en 1 Pedro 3:2. Al observar ellos su conducta casta y respetuosa, ¿no? Ok. Ya lo había leído, ¿verdad? Verso 3. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede, de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible. Mira cómo dice la Nueva Biblia de las Américas: un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Wow. Y sigue hablando Pedro de esto y se va bien atrás, fuera de su cultura. Se va varios siglos atrás, dice, porque así también se adornaban en otro tiempo. Nosotros casi podemos hablar así, ¿no? Como bien retro.
las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham. ¿Ya existía la ley de Moisés? ¿Ah? No. Y entonces así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas, ¿no? Entonces, conciencias limpias, corazones tranquilos de que están honrando y respetando a sus esposos. Verso 7, ustedes maridos igualmente, o sea, todo lo anterior también es para ustedes. ¿Sale? ¿Ok? Convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil. O sea, nosotros somos frágiles, pero ellas son más frágiles. Y se nota hasta en el diseño, ¿no? Puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes. ¿Te fijas? Iguales, dando honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Entonces aquí están esos principios. Y están dando instrucciones tanto al hombre como a la mujer. Al hombre piadoso, a la mujer piadosa. Y el hombre amando como Cristo amó a la iglesia, y la mujer honrando y respetando como la iglesia se sujeta a Cristo. Dice Efesios capítulo 5. Ahora, la trampa entonces, mujer, es pensar o invertir todo en la belleza exterior. Pablo decía de él mismo que su cuerpo se iba desgastando. Hoy también leímos ese verso allá arriba en la clase, que el cuerpo exterior se va desgastando mientras que el interior va estando cada vez más fuerte y más maduro. Entonces el error o la trampa es pensar que lo exterior es lo que más vale. La belleza que perdura, la belleza que es memorable, la belleza que es recordable es la del corazón. ¿Se acuerdan de la mujer de Proverbios 31? Vayan un momento allá, Proverbios capítulo 31. Los últimos 2 versos, el final de Proverbios. Dice, engañosa es la gracia y vana o pasajera es la belleza. Pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Y dice el 31, denle el fruto de sus manos y que sus obras le laven en las puertas de la ciudad. Entonces resulta que la parte más productiva es la de un espíritu afable, un espíritu pacífico. Y hablando de la ropa, dice que se vistan de ropa decorosa, con pudor y con modestia. Hoy podríamos decir de manera simple que se vistan respetablemente. No estamos hablando de modas ni de formas, sino que su manera de vivir sea respetable. La vestimenta, yo no estoy diciendo que se pongan turcas o ¿cómo se llaman? ¿Cómo? Turcas, burcas, ándale, burcas, ni nada por el estilo. Pero sí que la vestimenta de una mujer de Dios, una mujer de Dios, sea decente, sea de buen gusto, sea con pudor. ¿Cómo es con pudor? Que no exhibe su cuerpo. En una cultura hipersexualizada, la iglesia debería ser diferente, al menos en la iglesia. La palabra modestia proviene de una palabra griega que significa tener una mentalidad estable y de buen juicio. Entonces, ¿cómo se van a vestir con modestia? Con una manera juiciosa y tranquila y respetable, ¿no? Que vaya, que tiene vergüenza de sobrepasar los límites de lo decente y de lo apropiado.
cualquiera que eso signifique. Que dice, hey, no, esto no está bien. ¿Para quién me he visto? ¿O qué pretendo? El problema al final de cómo vestimos radica en el corazón. Mis queridas hermanas, el problema está en el corazón. Lo que es importante es lo que está en el corazón. ¿Por qué quiero vestirme de esta manera? ¿Para agradar a Dios o para agradar a los hombres? ¿No? Es una buena pregunta. O sea, el problema está, todos los problemas radican en el corazón. Éfeso era una ciudad muy importante. Era la tierra de la diosa Diana. El templo era un prostíbulo, literal. Las sacerdotisas que habían en ese templo, en el templo de Diana, literal vendían sus cuerpos, ¿no? Eso era lo que estaba sucediendo a la iglesia que le escribe Pablo. Entonces, ante esas expresiones, es posible que algunas mujeres estaban compitiendo por ganar atención, por ganar popularidad y usando peinados muy costosos y joyas exuberantes. Y entonces Pablo está exhortando a Timoteo a que instruya a las mujeres de la iglesia a que no caigan en la trampa de pensar que el adorno tiene que ser el externo, sino que sea el del carácter del corazón, el adorno. Le llama buenas obras. ¿No dice así tu Biblia? Ese es el adorno, las buenas obras. Entonces, déjenme enfatizar esto. El problema no está en el adorno. No es el problema. El problema es el corazón. Y te animo a que te hagas estas preguntas. Nos las hagamos juntos en toda situación. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿O para quién hacemos lo que hacemos? No, una persona que quiere llamar demasiado la atención con sus formas de vestir o quizá con sus formas de hablar, está evidenciando que tiene una necesidad de validarse y que no es Cristo, que su identidad está más en la opinión de las personas que en lo que dice la Biblia que somos en Cristo Jesús. Nuestro valor, escucha iglesia, nuestro valor en Cristo Jesús es insuperable. Yo no necesito demostrar nada a nadie, ni con mi forma de hablar, ni con mi forma de vestir, ni siquiera sirviendo a la iglesia. Tengo que demostrar nada. El valor no lo pongo yo, lo puso Cristo. Dice que con su preciosa sangre fuimos comprados. El valor que tenemos es la sangre preciosa que Jesucristo pagó por ti y por mí. El valor que tienes fue la sangre de Cristo. ¿Te imaginas que el Padre dio a su Hijo para morir por ti y por mí? ¡Wow! Eso debería cambiar todo, ¿no? Debería de cambiar muchas cosas. Vayan a 1 Corintios 6:20, por favor. Guarda esto en tu corazón, atesóralo y recuérdatelo todos los días. Dice, porque han sido comprados por un precio. O sea, ¿a quién le pertenecíamos? Al pecado, a la muerte, al reino de las tinieblas. Nada más hay dos bandos, no hay tres, no hay intermedio. Tiempo de definiciones, o somos o no somos. No es tiempo para tibiezas, es tiempo para definirnos. Y Jesús dice, yo los compré y los trasladé del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de mi amado Hijo. Así es que ahora vivamos como en la luz, no como en las tinieblas, como vestidos de luz, ¿no?
porque han sido comprados por un precio. Por tanto, ¿qué dice el 20? Glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Guarda ese verso en tu corazón. O sea, si alguien me compró, no me pertenezco. Y entonces es que esto es loco, porque antes tenía un amo, el pecado, y lo creyera o no, vivía obedeciéndole. Pero ahora tengo otro amo que no es cruel ni es tirano, y es Jesús. Él es Señor. Entonces la pregunta es, ¿Él es Señor en mi vida? ¿O a veces? ¿O en lo que me conviene? ¿O sí, pero a mi manera? ¿O sí, pero yo lo leo diferente, o yo lo entiendo diferente? ¿O eso no es el Señor sobre nuestras vidas? ¿O le pertenecemos o no le pertenecemos? ¿O nos hemos rendido a Él o no nos hemos rendido a Él? ¿O nuestras obras son de luz o nuestras obras son de tinieblas? Simple. Nunca debemos subestimar el valor que tenemos en Cristo Jesús. Nunca. Entonces, si es real eso, estamos completos en Él y plenos, y no necesitamos validarnos con otras expresiones. Y sabes, nunca debemos tampoco subestimar en la historia de la iglesia cómo Dios ha usado a las mujeres de forma poderosa e impresionante. Siempre, en toda la historia de la iglesia, Dios ha usado a mujeres. Por ejemplo, las mujeres que acompañaron los 3 años que el precioso Señor Jesús puso sus pies sobre Israel, sobre Jerusalén, esa tierra que fue bombardeada y que está ahorita en guerra. Allí puso sus pies el precioso y glorioso Señor Jesús, y fue acompañado por un grupo de mujeres. Vayan a Lucas capítulo 8. Quiero poner ese ejemplo delante de ustedes, ¿no? Mujeres que le acompañaron durante los 3 años, pero también en su muerte y en su resurrección. Y la primera en enterarse de que Jesús había resucitado fue una mujer, María Magdalena, de quien habían salido 7 demonios. Fue la primera en encontrarse con Jesús resucitado. Dice Lucas 8:1, ¿estás ahí? Lucas 8:1. Dice: poco después Jesús comenzó a recorrer ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él iban los 12 discípulos y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, órale, como que jugaba boliche, ¿no? Mayordomo de Herodes, Susana y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. Y la lista es larga. Y Dorcas y Priscila, las mujeres de Berea y de Tesalónica, y Febe, y las 7, 8 mujeres que Pablo menciona en Romanos capítulo 16 al final, cuando está despidiendo: salúdenme a fulanita y a todas ellas. Mujeres que estaban bien activas en la iglesia, mujeres que ganaron a sus esposos para el Señor, ¿no? Mujeres que abrieron sus casas para que en sus casas se predicara la palabra. Lidia, la vendedora de púrpura, y muchas otras. Eunice y Loida, ¿no?, que instruían a Timoteo desde niño. Dios usando mujeres. Dios usando mujeres. Ahora vamos a los versos 11 y 12 de nuestro texto. La segunda instrucción. Entonces, ¿cómo mostrar eso? La primera es en la forma de vestir. La segunda manera es aprendiendo en quietud. Quiero usar esta palabra, ahorita lo voy a explicar, pero aprendiendo reposadamente. Versos 11 y 12. Dice: la mujer aprenda en silencio con ¿qué? Con poquita sujeción. O sea, subraya lo que dice toda. En hebreo significa toda. ¡Qué revelación! Ni lo leí en hebreo, nomás. Porque no permito a la mujer enseñar
ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, 2 veces aquí usa la palabra silencio, ¿no? Silencio es una mala traducción. Voy a ponerlo en otras palabras, es una desafortunada traducción, porque parece que las mujeres no deben de hablar, o que no deben de opinar, o que no deben de decir nada. Pero esa palabra se entiende más como reposadamente o en quietud. Vuelve a conectar en perfección la Biblia con un espíritu apacible, quieto, reposado, en control, no fuera de sí. ¿Te das cuenta? Lo primero que tenemos que controlar es a nosotros mismos, no es al mundo. No es al esposo, no es a los hijos, no es al mundo. Lo primero que hay que controlar es el propio corazón, el corazón de uno, ¿no? Entonces, esa palabra se entiende más como reposadamente o en quietud. Ahora regresamos a quien les está escribiendo Pablo, y por lo que leemos en las otras cartas y lo que estaba ocurriendo en esas primeras congregaciones, en esas primeras iglesias, donde por eso Pablo tiene que escribir y poner orden. Algunas mujeres abusaban y distraían muchísimo en las reuniones, hablaban, discutían, preguntaban, daban enseñanzas y aún profetizaban en medio de las reuniones. Había desorden. ¿Y cómo lo sé? Porque también le escribe lo mismo a la iglesia en Corinto. Es un mensaje muy parecido a el que le escribe a la iglesia en Corinto, aunque en la iglesia en Corinto parece ser más que hablaban en lenguas y que estaban profetizando en medio de estaba una persona dando el estudio bíblico y ya se levantaban y hablaban en lenguas y daban profecía, y le preguntaban al esposo: oye, no entendí lo que dijo, ¿me puedes explicar? Porque lo que dijo estuvo bien raro y no le entendí. ¿De qué está hablando? Y entonces era un festín, un desorden el ambiente en las congregaciones. Y Pablo dice: no, tienen que, aún en eso, en el culto público, en las reuniones públicas, tiene que haber orden. Alguien me preguntaba esta semana a una persona que estaba hablando con él acerca de Cristo, y aquí está alguien que lo acompañaba, creo, y me preguntaba: ¿por qué en Calvary no danzan? Y una de las razones no es porque no creemos en la danza. David danzó. Pero ¿por qué no danzamos en el culto público? Porque no queremos distraer ni llamar la atención. Lo mismo que los vestidos ostentosos o una imagen que pueda distraer y llamar la atención. Lo mismo es a veces si un hermano, una hermana se salen del pasillo y se ponen a danzar aquí enfrente, la mitad de la congregación va a estar así y no va a estar cantando ni adorando. Su foco de atención va a ser la persona que está ahí en medio y no Cristo, ¿no? Entonces, eso estaba pasando, había mucho desorden en la iglesia de Corinto, y entonces Pablo dice: las mujeres tienen que aprender en quietud, aprender en quietud. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que las mujeres nunca deben de enseñar? No, las mujeres sí pueden enseñar. ¿A quién? Dice Tito: a otras mujeres. Vayan a Tito capítulo 2 para quitarle el peso de que sean ideas mías, sino que son ideas que están en la Biblia. Es el manual de Cristo para la iglesia, es su iglesia, y Él sabe mejor cómo funciona. Dice Tito 2, verso 3. Algunas mujeres van a decir: esto está 2:3. No está de 10, sino que está como que 2:3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Otra vez, ¿no? ¿Cómo comportarse? No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Verso 5. Creo que vale la pena terminar de leerlo. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios
Muchas veces la palabra de Dios es blasfemada en nuestras casas cristianas, ¿no? Interesante, vayan a Hechos capítulo 18. No vemos en la Biblia que la mujer enseñe en asambleas públicas como esta. No vemos tampoco que ocupen el rol o la función de pastor. Pero yo me encontré, al estar haciendo este estudio, un caso en el que la mujer sí enseñó a otro hombre. ¿Quieren verlo? Hechos capítulo 18, verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces, llega Apolos a ese lugar y empieza a predicar con poder y con autoridad, pero su teología, su conocimiento estaba limitado. Le faltaba instrucción, le faltaba discipulado, ¿no? ¿Qué pasa en el verso 26? Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila, ¿quién es Priscila? ¿Hombre o mujer? Mujer, y Aquila, su esposo, le tomaron como aparte o en la asamblea pública y lo interrumpieron y le dijeron: hermano, estás mal. Y empezó el desorden y la discusión. No, ¿cómo fue allí? Le tomaron aparte y le expusieron exactamente el camino de Dios. Mujer instruyendo a hombre de una manera prudente, sabia y decorosa. Amén. Entonces está ahí. Y la mujer es ayuda idónea. Y los hombres tenemos que, y eso no es mandilonismo, fíjense qué palabrota me aventé, pero los hombres tenemos que reconocer que tenemos muchos puntos ciegos y que Dios usa a las mujeres como ayuda idónea para hacernos ver cosas que nosotros no vemos. Necesitamos muchas veces el consejo de las mujeres, pero dos cosas: el hombre tiene que ser de espíritu manso y enseñable, y la mujer tiene que tener un espíritu afable y apacible. Dice Proverbios 35:8. ¿No? ¿Lo han leído? ¿No han leído Proverbios 35:8? Dice que en la manera de pedir está el dar. ¿No lo han buscado en sus Biblias? Ok. Ahora vamos al final de esto. Pablo da varios argumentos para sustentar que los hombres son quienes deben de ser los líderes en la iglesia. Dice el verso 13, sigo en 1 Timoteo 2:13, dice: porque Adán fue formado primero, después Eva. Primero no significa superior. En el diccionario tienen diferentes connotaciones. Que Adán fue primero no significa que es superior. Ambos fueron hechos a imagen de Dios. Vuelvo a decirlo, es un principio de autoridad que establece el orden de Dios desde el principio. Ahora, el problema que había en la iglesia de Éfeso, de Corinto, era un problema local. Había desorden, ¿no? Y Pablo está atendiendo un problema de la iglesia local, pero en su argumento Pablo se va a algo que no es de la cultura local de la iglesia de Éfeso o de la iglesia de Corinto. Es atemporal el argumento porque se va hasta el origen. O sea, no da un argumento local, no dice: bueno, es que la hermana Febe ya ven cómo es y no sé qué, y por eso mejor pongamos orden. No, él dice: porque Adán fue tomado primero y después Eva. Entonces hay diseño divino. ¿A quién le plació que primero fuera Adán? ¿A mí, a la mujer o a Dios? A Dios. Verso 14: y Adán no fue engañado, segundo argumento, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Otra vez es una segunda expresión que está teniendo de lo que ocurrió
en el Edén. ¿Y qué está diciendo Pablo? Que Satanás engañó a la mujer para que pecara. Ahora, ¿eso exime de responsabilidad al hombre? Claro que no. El hombre pecó a sabiendas. El problema mayor está allí en que Adán, escucha esto, hombre, rechazó el orden y la autoridad de Dios sobre de sí mismo. Cuando escucha a Eva y hace lo que Eva quiso que hicieran, tácitamente el hombre estaba rechazando su autoridad, que es Dios. Adán estaba rechazando la autoridad de Dios y escuchando a su esposa. Adán quiso agradar más a su esposa que a Dios. Pero la sumisión está desde el principio, desde antes de que pecaran. Entonces, meditemos con nuestro libre albedrío, con la libertad con la que Dios nos ha llamado. ¿Qué sucede si desobedecemos el orden de Dios? ¿Qué pasa si violamos el orden establecido por Dios? ¿Qué resultados puede haber en este mundo si transgredimos o si ignoramos los principios que Dios estableció? Y por eso dije al principio de este sermón que es bueno para entender la autoridad de Dios en el varón, que si no estuviste aquí en el Día del Padre, tomes tiempo para volver a escuchar esa enseñanza, ¿no? Entonces el verso 15, pero se salvará engendrando hijos. Es una expresión rara, ahorita voy a tratar de aclarar lo que encontré de esto. Si permaneciese en fe, amor y santificación con modestia. Otra vez, ¿no? El carácter. Pero se salvará engendrando hijos. Sabemos que la salvación es por fe y no es por obra, ¿no? Pero muchos piensan, estuve leyendo varios comentaristas bíblicos, que Pablo relacionó esto con la promesa que está en Génesis capítulo 3 verso 16, después de la caída de Adán y de Eva, después del pecado, que dice que le está hablando con la serpiente y habla que la serpiente sería herida con una herida mortal en la cabeza, pero que la simiente de la mujer sería herida en el talón, en el calcañar. Y entonces está hablando que de la simiente de la mujer vendría el Salvador de este mundo, ¿no? Entonces, probablemente Pablo está hablando de que de la simiente de la mujer es que vendrá el Salvador, ¿no? Ambos tuvieron consecuencias. También hay otra posible interpretación para esto, que a la caída del hombre, la mujer daría a luz con dolores de parto, y esos dolores de parto le podrían llevar inclusive a la muerte. El hombre también tuvo consecuencias. El hombre comenzaría a trabajar con el sudor de su frente, con gran esfuerzo, ¿no? Y la mujer trayendo con dolor a hijos, pero que ese dolor no necesariamente causaría la muerte, ¿no? Porque imagínate, de repente tienes hijos y no duele, y de repente empiezas a tener ese dolor y dices, esto es cuestión de muerte. Pueden ser esas dos posibles explicaciones. Lo que sí, y ya en el cierre de esta enseñanza, es que Pablo estableció un principio general para nuestro vivir cristiano, ¿no? Yo creo que esto ha servido de estímulo a muchísimas mujeres cristianas, ¿no? El principio es que su ministerio, el ministerio de las mujeres, no es gobernar la iglesia, sino cuidar de sus hijos y criar a sus hijos para la gloria de Dios. Entonces, mientras la iglesia observe estos principios espirituales, creo que vamos a tener iglesias sanas y hogares sanos. Eso no significa en nada que la iglesia no va a seguir usando Dios a muchísimas mujeres, y oramos que Dios siga usando a muchísimas mujeres. Quiero terminar leyendo Isaías capítulo 55 verso 8. Puede ser que algunas ideas
nos sacudan, nos perturben. Pero Dios no está en un censo. Y tampoco Dios está votando. A ver, voten por esto, voten por aquello. Dice Isaías 55:8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces, así Dios establece las cosas y el orden, y funciona, y ha funcionado, y da frutos, uno y otro da frutos, y se hace evidente. Ahora, en la iglesia, las mujeres que temen a Dios tienen un gran ministerio en la iglesia local, pero también tienen un gran ministerio que no deben descuidar en sus casas. Las mujeres no son llamadas a ser pastoras, pero sí tienen un rol muy, muy importante y destacado en todo el reino de Dios. Si se mantiene ese orden establecido por Dios, va a haber bendición en nuestra iglesia y en nuestras familias. No podemos ignorar esto, porque no nos podemos burlar de Dios. El fruto llega, el fruto dulce, el fruto agradable, el fruto disfrutable, o llega el fruto no deseable, el fruto amargo, el fruto despreciable. Esto puede entonces, querida iglesia, traer mucho dolor o puede traer muchísima bendición. Estoy seguro que cuando hacemos la voluntad del Padre y no la nuestra, podemos esperar grandes resultados. Podemos esperar grandes cosas. Cuando la voluntad nuestra prevalece sobre la de Dios, podemos esperar aflicción y ruina. Podemos esperar dolor. Cuando es nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. ¿Oramos? Dios, gracias. Gracias porque tu palabra trae el balance perfecto. Y si hoy tocaba hablar de este tema, tú lo pusiste sobre la mesa y es tu palabra y estamos agradecidos por ella, Señor. Porque tu palabra, Señor, nos salva y nos guía. Y tu palabra es buena y es deliciosa, más dulce que la miel, Señor, y más buena que cualquier otra cosa, Dios. Entonces, gracias, Señor, por mostrarnos en la Escritura cuál es tu orden y cuál es tu plan, Señor. Y yo te ruego, mi Dios, conforme a tu voluntad, yo te ruego, precioso Señor, que tú puedas mover el corazón de mujeres a entender estos principios eternos, a entender tu plan para cada familia, para cada matrimonio, para cada hogar, Señor, y que pueda ser glorificado en nuestras propias vidas, Señor. Te ruego, mi Dios, que en medio de este tiempo podamos tener la firmeza y el carácter para glorificarte a ti en todo, Señor. Ayúdanos a que se haga tu voluntad y no la nuestra. Bendice familias y matrimonios, Señor. Que nuestra fe sea tan evidente, Señor, en la manera en la que obramos, Dios. En el nombre de Jesús, amén.